Hola. Supongo que debo presentar el vídeo. Si me llegan a preguntar a qué cosa estaría dedicada este canal si no fuera a reírme de cosas que suceden en el internet y hablar de ellas, pues lo más probable es que hablar de otras cosas, ya sea analizar y jugar videojuegos, o hablar de creepypastas. ¿Qué es lo que haremos el día de hoy? Supongo que aquí ya todos saben lo que es una creepypasta, aunque si apenas adquiriste acceso a internet o vives en Texcoco, me daré el lujo de explicar lo que es una creepypasta. Pero antes, producción. Tiren paro y pongan música genérica de creepypastas. Según Wikipedia, los creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, en las que el autor busca mantener la verosimilitud de su relato, aunque aún con elementos ficticios. Son parecidas a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto escrito de narración. Algunos creepypastas vienen en forma de imágenes, vídeos o videojuegos, supuestamente encantados. El término fue acuñado en 4chan alrededor del 2006. Los creepypasta podrían considerarse literatura de temática aterradora escrita por aficionados. Estos personajes tienen distintas características que los hacen ser únicos, tanto para ser reconocidos actualmente desde que se dieron a conocer. Tal es el caso de Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, Edge Jack, Derrick, entre muchos otros. Pero hay uno que destacó por sobre el resto. Sonic.exe. Y es de él quien hablaremos hoy, que no decir de Sonic.exe que no se haya dicho ya. Famoso por ser una de las creepypastas más famosas, por no decir la que más lo era, y también ha revolucionado el cómo se conocerían las creepypastas en el futuro, aunque para mal. Hola a todos, soy D-Megabyte y en esta ocasión, hablaremos un poco sobre la trayectoria de Sonic.exe, su origen, ascenso y el cómo considero que manchó la imagen de las creepypastas. Empecemos, chavales. Empecemos por el inicio. ¿Quién es Sonic.exe? Si bien el personaje no necesita presentación, he de decir que su historia, origen y características se han ido cambiando y reinterpretando conforme fueron pasando los años, y por esto pueden haber versiones distintas de una misma historia. Cosa que veremos más adelante. Por ahora, permítanme contarles la historia que la mayoría ya conocen. Sonic.exe es un espíritu que se creó solo, fue creada en el vacío en un cruce entre dimensiones, él se enteró de nuestro mundo y se hizo fan de Sonic y su respectivo protagonista. Y él se describe a sí mismo como el mal oscuro, porque su personalidad monstruosa, él pensaba que todo le pertenecía al solo a él pensaba que todo, incluso el ser humano, eran sus juguetes por toda la vida. Él quería su propio mundo gobernado por él, por lo que sus esclavos tenían que tener un cuerpo y poder esclavizarlos. Así que creó su mundo. Una versión más siniestra del mundo de Sonic él erizó, aunque con sus toques añadidos él mismo, podía alterar la realidad misma de este mundo de horror, así que podríamos asumir que él era un dios en su mundo, pero él tenía un sueño que no ha podido lograr. Y ese es el llegar a nuestro mundo para jugar con todos sus juguetes. Él es capaz de conseguir a alguien para que abra un portal hacia su mundo y el nuestro. Mundo que ha tomado forma de un disco llamado Sonic X. El juego, cuando se pone, se muestra al interior de su mundo, él nos hace un pequeño recorrido por todo su mundo. Él controla lo que pasa en ese juego. Cuando el juego se instala, el demonio tiene el control total en la unidad de disco, y cuando sea el momento, saldrá de la pantalla para agarrar a sus víctimas y convertirlas en esclavos. Él nunca ha matado a alguien, él solo pone sus víctimas en un nuevo cuerpo que los hace ver como si se hubieran suicidado y rara vez los mata. Cuando los mata, él convierte su boca en un hoyo negro y succiona su alma junto con su cuerpo. Él solo hace esto cuando sus víctimas lo aburren. Si Sonic X mata a X persona con ese hoyo negro, esa persona se va del universo, esa persona nunca existió. Él ve a Satanás y a nuestro Dios como no actos, como juguetes. El Sega 666 es una forma de burlarse de Dios y de Satanás a la misma vez. Su respectiva frase "yo soy Dios" esta la dice, porque él es un Dios en su mundo. Fin. Eso es todo. Vaya, no recordaba que esta cosa estuviera tan mal escrita, aunque no me sorprende. No voy a hablar de la parte de la historia donde se quiebra sus zombies y al panzón ese, porque eso es prácticamente cultura popular. En su momento, esto era la cúspide del horror.
Actualmente, parece más un chiste barato del que nadie se ríe, y no es para menos. Actualmente tú ves esto y lo encuentras ridículo sin más, pero antes esta historia era la razón por la que muchos niños de por esos días no dormían tranquilos. Yo también pensaba que el Sonic archivo ejecutable iba a venir a partirme la madre. Siguiendo con el tema, Sonic.exe fue el peor de las creepypastas por un buen rato, lo que llevó a lo inevitable, pues, ¿saben qué pasa cuando algo se vuelve exitoso y novedoso? Más cabrones lo intentan replicar. Y ahora mismo veremos las consecuencias de esas réplicas. Prosiguiendo, como ya se dijo hasta el maldito cansancio, Sonic.exe sin duda fue influyente en las creepypastas, sirviendo de inspiración para el surgimiento de estas mismas. Si es que se le pueden llamar así. Ya que, más que inspiraciones para otras historias de aficionados, parecían más bien un copia y pega de la misma historia, solo que con otros personajes. Por poner un ejemplo de los personajes.exe que surgieron tras el Sónico, es algo de no acabar. Su rival acérrimo y fontanero Bigotón por excelencia también tenía esta contraparte. Algunos clásicos como Pac-Man no se quedaron atrás, el Crash Bandicoot tuvo lo propio, hasta el Yo Soy Tu Amigo Fiel se vio envuelto en esta contienda de mono poseído por demonio, con este sí le rebuscaron macizo. Y, por alguna razón hasta youtubers de cierta calaña, también crearon su versión malvada y corrupta jajajaja. Bueno, esto solo es la punta del iceberg, las versiones.exe de casi cualquier personaje pueden seguir y seguir, al ser un formato tan rentable para esos años con respecto a su forma de contarse, prácticamente era una granja de criptomonedas. Ahora, intenta decirme qué hay de diferente entre esto y esto. Así es, nada. Prácticamente todos los .exe fueron lo mismo, y lastimosamente no se quedó hasta ahí. Por cierto, a lo mejor, te hiciste una pregunta en el transcurso de todo esto, que ya te dije con respecto a las versiones .exe derivadas de las de Sonic. Personajes de creepypastas como Red Mist, Suicide Mouse, Hypno, Tails Doll, Dendro, el bicho raro de Godzilla Net cuentan como versiones .exe. No exactamente, ya que al menos tienen diferencias notables que los hacen ser más, únicos. Todos estos bichos tenían algo en común. Ojos negros, pupilas rojas, sonrisas de locura y manchas de sangre y heridas por doquier. Así es. Todo esto se volvió prácticamente una infección, y terminó condenando a estas historias tan míticas y populares de internet. Directa o indirectamente, Sonic.exe fue el principal responsable del mayor problema actual de las creepypastas. El horrible formato del episodio o juego perdido / maldito. No me malentiendan, no digo que este tipo de historias sean malas en general, solo digo que la mayoría no son escritas de forma seria. Al menos eso quiero pensar. Una que otra creepypasta de algo perdido maldito puede resultar, pero los casos son contados hasta con los dedos de la mano, y por lo general son algo así. Hola, soy MF Doom, estoy escondido en Torreón, Coahuila junto a Messi, Barney, Rick Sánchez, Darth Vader, el Babo, Arturo Biaggi, un trabajador del Infonavit, Abby, el Moby Dick, el pendejo que piensa que los indies son mejores que los AAA, un minion, ya llegaron las pizzas, una calaca chida, Kratos, la marmota espacial, el loquito del centro, y mi abuela encadenada al boiler. No puedo creer que Optimus Prime haya hecho todo esto. Sí. Esta es la cruda realidad de lo que son las creepypastas hoy en día, y tú mismo puedes darte cuenta de esto. Ahora, antes de dar una conclusión ante esto, me gustaría hablar de algo que ya dije anteriormente. ¿Recuerdan que les dije que la historia de Sonic.exe se había ido cambiando con el pasar del tiempo? Pues me refiero a sus reinterpretaciones. No conforme con que al Sónico malote le copiarán la fórmula hasta volverle un chiste andante, ahora le sacan más versiones de sí mismo como si de juego de peleas antiguo se tratara. Solo que aquí hay una buena razón. Por si no sabían del creador del Sonic.exe original, era alguien llamado Jayce de Yena, el cual en el 2021 se le encontró que era un pinche desquiciado y que hacía cosas bien morbosas en internet, por lo que otras personas pasarían a asumir la tarea de reinterpretar al personaje. Aunque creo que a esas personas también la fumaron por otras cosas, pero no entraré en detalles. De lo que hablaremos serán de los nuevos canon que se han ido dando en los años. Como lo pueden ser los dos más populares como 2011X y 2017X, aunque, si me preguntan a mí cuál reinterpretación es la más acertada, me quedaría con la de Lore X. No indagaré mucho en su historia porque es demasiado, lo que sí puedo añadir es que tiene ciertas similitudes con la historia original de Sonic.exe que ya se contó antes, pero mejor adaptada. Lore es un tipo sin remordimiento, capaz de hacer lo que se le plazca y de hasta viajar entre dimensiones y tener contacto con seres de dimensiones ajenas.
De aquí salen muchas de las versiones alternativas de Sonic.exe, estando ligadas al propio lore, o funcionando de forma independiente. Por cierto, todas estas versiones son mucho mejores en todo aspecto a la versión original. Volvemos a lo mismo, no pienso indagar mucho en este vasto repertorio de versiones alternativas al erizo demoníaco, ya que son demasiadas y considero que es mejor si les das un vistazo por tu propia cuenta. Varias de estas son muy buenas, otras no están nada mal, y luego hay otras de las que es mejor si no hablamos de ellas. Siento que es necesario tocar aunque sea de forma superficial, ya que tienen algo de influencia en el medio de internet, quizás ya no tanta como su antecesor, pero sí la suficiente como para tener una base de fanáticos sólida. Aún actualmente siguen algo activas, más que nada por mods de FNF como Versus Sonic.exe o Sonic Legacy. Bien, ahora que cubrimos un poco algo de lo que fueron y son las reinterpretaciones de Sonic.exe, podemos pasar a dar una conclusión al video. Durante la realización de este video, mientras buscaba las cosas que iba a poner y las cosas que iba a decir, me di cuenta de algo. Hablar de si Sonic.exe arruinó a las creepypastas o si provocó su decadencia, es sin duda algo de lo que se puede hablar, por no decir que un tema de debate, pero por sobre todo, es hablar de algo muy obvio. Vamos, díganme que esto no les recuerda algo. Puedes decir este tema en un video que tenga algo que ver, si va a haber alguien que te dé la razón. De los exponentes de creepypastas que conozco como Red Romero Alchemist, y sigo casi ninguno ha hablado de este tema con profundidad, quizás por lo mismo, porque es muy obvio. Y me di cuenta de eso cada vez más y más conforme fue pasando el video. Antes que todo me gustaría quejarme de algo porque de eso va mi canal. He visto en algunas ocasiones que hay cierta parte del fandom de Sonic que les gustaría o ruegan porque Sonic.exe forme parte del canon oficial de Sonic o que tenga productos oficiales de parte de Sega. Admitámoslo, eso ni de pedo va a pasar, y el porqué es igual de obvio que el tema principal de este video, aunque no dudo que Sega o el Sonic Team sepan de la existencia de esta versión del erizo azul. Para concluir, me gustaría rematar en la respuesta final de todo esto. Sonic.exe arruinó a las creepypastas. Más bien diría que hizo un muy grave daño a estas mismas, daño que ya no podrá ser reparado, ni con las creepypastas existentes que aún valen la pena. Las cuales, cada vez escasean más y más. No hay que ser un genio para descifrar esto, tan solo miren qué rumbo han tomado estas historias, y por más que lo queramos, estas historias clásicas que tanto nos aterraban y gustaban, no van a regresar. Creo que te has hecho esta pregunta con respecto al video. ¿El destino de las creepypastas sería otro si Sonic.exe no hubiera existido? Lo más probable es que no, porque la existencia de esta historia era algo que sí o sí iba a pasar. Si no era con Sonic, sería con otro personaje, a lo mejor se hubiera ejecutado de otra forma como un RG o algo por el estilo, pero esta decadencia por este tipo de historias repetitivas será algo inminente, como dicen por ahí, el evento canónico. Y no solo paso con las creepypastas, también paso con otros medios de terror presentados en otros formatos, como el terror analógico, los videojuegos de terror o el cine de terror. Bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar. Estoy un poco cansado de que actualmente en el internet se siga recordando con cierto cariño a este personaje, que si bien no los culpo porque es normal, me gustaría que más personas se den cuenta del gran daño que le ha hecho al medio que tanto han amado. Por lo que concluir este video con la pequeña opinión de un random de internet. Por favor. Se los pido por favor. Dejen de mantener vivo un legado que ya no da para más. Yo soy D-Megabyte, y nos vemos a la próxima.